Otra vez volvemos a ver televisión al canal 15 de Digital 15, pero esta vez lo vamos a ver en el mes de diciembre del 2023. Así que vamos a darle volumen a esto. Vamos a esperar que ustedes disfruten de Digital 15 en el mes de diciembre. Ahí va. Miren eso. El anuncio de la gran fiesta de grupos de medio telemicro, que por cierto ya eso es una tradición de esa empresa de grupo de medio telemicro, donde todos los empleados van todos los años, celebran esa gran fiesta, y esos son parte de los artistas que están participando ahí en grupos de medio, en la gran fiesta de los empleados de grupos de medio telemicro, una fiesta, una tradición por parte de esta empresa de este canal. Y por supuesto Digital 15 va a ser uno de los canales donde se va a emitir este evento durante, ellos tienen su fecha. Vamos a poner algunos los artistas, vamos a ver para atrás, la alegría viene en grande, vamos a poner aquí en grande, vamos a poner cuáles son los artistas que ellos van a tener. Vemos ahí varios merengueros, vamos a subir un poquito el volumen. Y vamos a ver por completo Nosotros disfruta de Peña Suazo y la banda gorda. Peña Suazo y su banda gorda. Giovanni Polanco. El mambólogo Giovanni Polanco. Manny Cruz. Manny Cruz. J.O.1. Jacqueline Esteves. El chaval de la bachata. El chaval de la bachata. Rochi RD. Omega el Fuerte. Vaya. Omega el Fuerte. Gillo Sarante. Ese es otro artista que va a participar en la gran fiesta de los empleados. Y por supuesto, otro carro. La fiesta se convierte en un solo televisor. Gózatela con nosotros donde quieras. Eso dicen ellos, señores. A las 12 del mediodía. ¿Cuándo es eso? Y eso es el 15 de diciembre. Venga la alegría en grande con la gran familia de Medios Telemicro. Increíble. Vamos a ver, déjame ponerlo para atrás. ¿Qué día es eso? El 15. Sí, el 15. Velo ahí, este viernes 15. Sí, el viernes 15. O sea que posiblemente este video salga el mismo día. Puede que salga el mismo día que se esté celebrando la fiesta, y si en caso de que lo mira después del día 15 de diciembre, pues entonces ese por lo menos fue el avance de lo que se espera en la gran fiesta de Telemicro. Telemicro usualmente, esta empresa de grupos de medio Telemicro, ellos hacen dos fiestas. Esta es la fiesta de los empleados, que es una tradición del canal, y también ellos están haciendo también desde varios años lo que es la fiesta de fin de año en la esquina de la avenida Máximo Gómez, esquina avenida George Washington, que se ha convertido en una tradición de todos los años. Ya ustedes saben, esta empresa botándose por la ventana, y la parte que a la gente le gusta, aparte de los artistas y todo eso, es que aparece la señora diciendo: fulano de tal se llama un carro. Esos son la gente de Medio Telemicro. Recuerden que estamos viendo la tanda de anuncios de Digital 15 del 12 de diciembre del 2023. Viva la alegría en todo, ¿ok? Vamos a seguir disfrutando. Vamos a ver qué otros comerciales tenemos aquí en Telemicro. Ok, estamos viendo televisión de Telemicro aquí. Oh, miren esto. ¿Saben que yo por primera vez, y mucha gente me lo han pedido en algunas ocasiones, que haga una especie de reacción presentando los sorteos, los diversos sorteos de lotos y de loterías que se celebran en la República Dominicana? Porque ahí está Loteca, está Lotedón, está la otra Lotería Real, y por supuesto la Lotería Nacional. Y esta es la lotería La Suerte Dominicana, que es otra de las tantas loterías que hay en la República Dominicana. Y nosotros vamos a ver aquí a continuación todo el proceso de lo que es cuáles fueron los premios de ese día correspondiente al 12 de diciembre del 2023. La Suerte Dominicana es otro sorteo de lotería. Ahí vamos viendo, vamos a presentar un poquito. Esa es la presentación. Dominicana, 100% dominicana.
Para nosotros es más que un placer el poder compartir nuestra suerte con ustedes. Hoy es martes 12 de diciembre del año 2023 y estamos celebrando nuestro sorteo número 480. Ahí está viendo usted la suerte de las 6 de la tarde. Hoy nos acompañan Mire cómo es el formato. que dan esos son los tres que participan, de la transparencia porque de son los que están ahí, la suerte que van a dar el visto en bueno. representación del Ministerio de Hacienda. Esa es la del Ministerio de Hacienda, tiene que haber una representante del Ministerio de Hacienda. De la firma de auditores el caballero externos, representa la firma de auditores eternos. Tiene que haber alguien que dé la auditoría. Y como notario público, y tal, una persona que da es el notario público. Además, es muy importante, aquí tenemos también las personas que son los ciegos de quienes tendrán la Santiago. responsabilidad de extraer los bolos ganadores del día de hoy. Que ellos van a darle vuelta a la tómbola. Ellos son ciegos. Y entonces van para donde se va a seleccionar el primer y el segundo y el tercer premio. Se comienzan a sortear los bolos que previamente han sido es un sorteo corto y certificados por las autoridades, los cuales están enumerados del 00 al 99. Ahí está usted viendo la fecha, que eso fue grabado el 12 de diciembre del 2023, dándole vuelta a eso. Muy buena suerte. Yo corté varias partes de eso ahí. Vamos a seleccionar el primer premio. Mostramos ambas manos. Tiene la mano limpia. Tiene que tenerla limpia, mi hermana. No vaya a ser que haya polémica. Miren las bolitas que se utilizan. Ya tienen que hacer eso. Ese tipo de procedimientos se ve en toda la lotería. Es que ellos tienen que hacerlo de por ley. Tienen que hacerlo. Tienen que, aunque ellos le den vuelta a la tómbola, vamos a sacar el primer número. Vamos a ver qué dice el primer número. El primer número dice, ¿cuál fue el primer número? El 17. 17. De inmediato, es el 17, entonces lo que hace ella, que lo va a colocar junto donde va el primer premio. El segundo muchacho saca las manos y mano limpia y voltea, o sea, revierte, trata de buscar y ahí selecciona la que sería el segundo premio. Ese procedimiento se ve en toda la lotería y eso se hace para que el público vea que no hay ningún tipo de ninguna tranza. A pesar de que hubo una polémica hace unos meses atrás con una de las loterías, yo creo que fue con ley, con la lotería. Ahí estamos viendo el número 46. 46. El 46 en segunda. A continuación, es la suerte dominicana. Yo no sé, sinceramente, cuántos sorteos de lotería hay en el país. Aquí tenemos ahora, van a sacar el tercer premio. Ya está enseñando con las manos limpias. Están usando unos guantes. Y quizá para evitar que se contamine o algo, con una cuestión de seguridad, y enseña las manos limpias. La mano derecha para extraer el bolo ganador del tercer premio. Enseña la mano y ese es el siguiente número. Corresponde al bolo número 96. El 96. 96. Muchísimas ese procedimiento lo hacen en toda la lotería, porque de por ley tienen que hacerlo así. En redes sociales tenemos una plataforma de comunicación donde nos encuentras como La Suerte Dominicana. En ustedes están viendo los tres premios del primero, del segundo y del tercer premio. De los números ganadores correspondientes al día de hoy. Primer premio 17, segundo. Eso fue el sorteo de martes 12 de diciembre del 2023. Y mira, así también lo hace la gente de Leisa, también lo hace la gente de Loteca, lo hacen la misma Lotería Nacional. Todos ellos tienen que hacer eso y tiene que haber ese personal que ustedes vieron de la tesorería, el notario público, de la auditoría, precisamente. Inclusive, cuando es el sorteo de la lotería, que yo voy a ver si uno de estos días, si eso usualmente lo pasan por el canal 4, yo voy a ver si también trato de poner hacer una reacción a esto. Fíjate bien que esto lo pasan por Digital 15 aparente a las 6 de la tarde. Son dos sorteos. Este es el segundo sorteo, porque yo creo que hay otro que lo pasan a las 12 del mediodía. Yo pensaba que era la Lotería Nacional, era los únicos que podían tener más de un sorteo diariamente, porque tengo entendido que Lotería Real lo hace una sola vez al día y la Lotería Nacional es la que lo puede hacer más de una vez, pero no sé allá cómo cambian las cosas a cada rato. Esos son los numeritos, 17, 46, 96. Mira qué combinación más interesantísima. Mire qué combinación. Esa es la Suerte Dominicana, que es una de las loterías que se pasan allá en el país. Y usualmente siempre lo pasan para los que viven fuera del país,
faltando 5 minutos antes de la hora. Por eso es que algunos programas a veces se terminan a las 54, a las 53, y entonces dan unos anuncios y después a las 55. Siempre los últimos 5 minutos antes de la hora es que pasan esto. A esa misma hora, creo que por Telesistema, por Teleantilla, se está pasando también el sorteo de Loteca, y hay otros canales que tienen la Banca Real en la tarde. Todos ellos tienen ese procedimiento. Vamos a seguir viendo el resto de lo que queda de esos Premio resultados. 46, tercer premio 96. Nueva vez, felicidades a los ganadores. Gracias por permitirnos compartir nuestra suerte con ustedes, esperando que la suerte haya estado de tu lado. Nos reencontramos mañana a las 12:30 a través de Teleuniverso, ahí Canal están ya 29, pidiéndose Digital de 15 y lotería. todas nuestras plataformas Mira aquí todo el personal que ya digitales tienen en ahí. una entrega más de tu sorteo de quinielas, Muy bien. la suerte dominicana. 100% Y vea que ha avanzado mucho lo que dominicana. todas Tú estas loterías. Cada también lotería tiene su estilo pégale a la totalmente suerte. diferente. Ok, ahí terminó ya el sorteo de la lotería La Suerte Dominicana. ¿Sabe una cosa? Que hay muchas bancas que te ofrecen eso. Y bueno, ahí estamos viendo La Suerte Dominicana. Vamos a ver. Feliz Navidad. Y ahora viene, recuerden que son los martes. Y este es el segundo canal de televisión donde yo veo que Leonel Fernández tiene un espacio pagado. Los libros de los martes de lectura de Leonel Escrito en Fernández. forma pedagógica, las claves Estamos del mundo viendo actual de Leonel los Fernández a profesores propósito de los españoles fanáticos. Rosa Pardo La clave e del mundo Isidro actual, Sepúlveda, escrito por nos estos guía dos a través de las personajes. principales tendencias mundiales, desde la caída del muro de Berlín Esos en son parte de los temas que se están 1989 pasando hasta la en ese actualidad. libro. Para transformar el mundo hay que leer. Que es importante. Por lo menos es un mensaje que Leonel Fernández acaba de hablar. Leonel Fernández estaba hablando sobre la clave del mundo actual de Rosa Pardo y Isidro Sepúlveda. Entonces él está como dando recomendaciones. Él no lee el libro, aunque yo lo corté. Las razones por las cuales yo corté eso es para evitar cualquier tipo de copyright. Realmente lo que hace es que da como una especie de un bosquejo rápido de qué se trata cada libro. Y yo creo que esto está bien, que Leonel Fernández esté también promoviendo libros. Eso, él hace ese segmento todos los martes. Este es el segundo canal que yo lo he visto que él lo está haciendo. Yo creo que el otro canal que yo lo vi, si mal no recuerdo, creo que fue en Teleantillas o en Telesistema, creo, de los viendo televisión que yo he hecho, que él estaba hablando de otros libros. Y mira qué mensaje él le da, especialmente a la generación actual. Ok, mira el mensaje que él da. Vamos a ver. Dice, mira lo que dice él. Mira lo que dice Para él. transformar Para transformar el hay que mundo leer. hay que leer. Eso sí es verdad, señores. Por lo menos, voy a decir algo, por lo menos en algo yo estoy de acuerdo con lo que dice el líder. Para transformar el mundo hay que leer. Y eso es cierto. Y lamentablemente hoy en día la juventud no está en lectura, la juventud está en redes sociales, en eso que está. Entonces ya después de ahí vamos a ver un anuncio comercial. Vamos a ver un anuncio comercial donde sale nuestro recordado. Óyeme bien, Duga. escúchame bien. Durante más de 20 años hemos sido seguridad. Lleva años anunciando ese producto, evolución, las plantas eléctricas, los O sea, inversores. que hemos sido Él anunciando. correcto, Correcto. te dije, y te digo. Yo tengo un fase 2. Yo tengo un fase 2. Yo Ajá. tengo un fase 2. Yo tengo un fase 2. Inversores, Ese es un inversor bueno y de un kilo, de un kilo, de 20 kilos. Yo creo que mientras más kilos tiene, más abarca la todo casa. en energía alternativa. Energía alternativa. Oh, ellos venden paneles solares. Pero yo no sé si allá en Dominicana hay gente que compra paneles solares. No creo que haya gente. Quizá más gente, muy poco lo utilizan. Pero está bueno que yo esté vendiendo paneles solares. Tú eres electrónica, La casa del inversor. Ahí ve, para papá, ahí ve, ese es Toño Rosario cantando, ahí ve, abierto los domingos. Yo tengo que hablar encima de esto, señores. La gente dice a mí, pero no hable encima de eso, no hable encima de eso. Con 7 tiendas en Santo Domingo, además en Bonao, La yo Vega, no Santiago, yo Mao, no Jarabacoa hablo. y ahora también en YouTube Puerto el Plata. video, entiéndeme eso, mi hermano. Yo sé que tú sufres, tú sabes que la iglesia universal
Está para eso. Dejen que yo hable. Además, ustedes están hartos de ver ese anuncio. ¿Cuál es el problema que ustedes Te lo quieren digo yo, escucharlo tu aquí poquito por YouTube? galáctico. En serio. Esta es la mejor. Ay, señor. Ay, en Santiago hay una tienda. Eso ya estamos llenos. Bebida hidratante La del bebida Glorioso. hidratante del Glorioso. Se está refiriendo Único al con liceo. tapa deportiva. Con nuevos sabores. Blueberry, toronja. Eso es una competencia de Gatorade. Estamos viendo a Nelson Cruz, jugador de El la no rendirme y MLB. mantenerme Ese es un enfocado anuncio de me ha polvo permitido Mexana. tener grandes logros. Por eso uso Mexana, una marca que apoya y fomenta los valores Ahí, familiares, jugando, que les ha juega de permitido liga. tener más de 50 años como tradición de los dominicanos. Mexana, vive la vida sana. Ay, señores, vive la vida sana. Ahí vamos a ver un anuncio de Wendy's. Temporada invernal sea aún mejor. Epa, estamos viendo Wendy's. Si damos un triple. Ajá, estamos viendo a Wendy's. El baconero, yo he probado el baconero. Eso sí que esa vaina. Ese baconero es bueno comerlo 2 o 3 veces, pero tú no puedes pasar el día entero. Es una oferta que están haciendo en el estadio. ¿Será que el estadio Civic ya venden? Lo venden. El famoso baconero. Para que lo sepa. Bueno, ahí estamos viendo ya el Bompeaví de el famoso baconero. Tú sabes que hay un detallito que muchos no saben. Los sándwiches de Wendy's son buenísimos. Ellos son cariñosos, son mucho más caros que Burger King y que McDonald's, pero son buenísimos. Eso sí, yo no les recomiendo que eso se lo coma todos los días, especialmente el baconero. Ese baconero tiene, mi hermano, más sal que el carajo. Eso es así. Entonces, este ha sido un pequeño bloque, una pequeña tanda de anuncios mezcladas que yo hice durante ese martes 12 de diciembre del 2023. Espero que ustedes hayan disfrutado de este formato que yo tengo de presentar las tandas de anuncio, donde yo tengo que estar viendo televisión y estar haciendo comentarios. Yo sé que a muchos no les gusta que yo hable encima, pero desafortunadamente, para que a mí me dejen tranquilo la plataforma de YouTube y los que les gustan dar strike, tengo que hacerlo así. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que espero que ustedes hagan sus comentarios y nos veré. Y en lo que usted hace su comentario, recuerde que yo tengo más videos viendo televisión, tandas y reacciones, todo lo que sea, todo eso lo puede encontrar en mi canal de YouTube. También recuerde de participar en las encuestas. Está medio flojito los dominicanos con las encuestas, tan flojo. Pónganse en eso, señores. Navidad ya está pasando. Después que pase Navidad, mi hermano, todo vuelve a la normalidad. Así que ya lo sabe. Y a los que les gustan criticar mucho, recuerde que la Iglesia Universal está abierta para todo el público. Así que deja de criticar y pare de sufrir. Así que ya lo sabe. Nos veremos en el siguiente video. Vamos a terminar de ver el anuncio de Wendy. Nos veremos para el siguiente. O las manos de control. Sea como sea, esta temporada viene buena, pero con Wendy's se pone mejor. Ordena como prefieras o visítanos en el Estadio Quisqueya y ponle sabor al juego. En Wendy's, esta temporada sacamos lo mejor. Digital 15, la señal que conecta.